Buenas tardes a todos. Son las 3 de la tarde y yo soy Alan Gutiérrez. Este es el Ciclo Mandarín, el espacio para hablar de fotografía con fotógrafos cubanos y con fotógrafos extranjeros que tengan a Cuba como parte de su obra. Hoy seguimos con la segunda parte. Esta es la segunda parte de la conversación con Surelis, la abogada que tiene una maestría en propiedad intelectual y que nos ha estado explicando desde la semana pasada todo lo referente con derecho de la imagen, derecho intelectual, todo este gelengue legal con la fotografía. Yo traje algunas preguntas que me han llegado y con la magia del video, parece que lo hicimos la semana que viene, pero esta es la magia del video. Esta semana entonces entro con Sureli haciéndole algunas otras preguntas. Sureli, bienvenida otra vez. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por contarnos todo lo que nos estás contando, porque sé que todos lo estamos disfrutando y estamos aprendiendo. Voy a hacerte una pregunta, puede ser subjetiva, ¿no? Yo creo que es legal, pero ¿cualquiera es fotógrafo? Legalmente cualquiera puede ser reconocido como fotógrafo. ¿O existe un marco legal para ser fotógrafo? Chico, a ver, la fotografía artística yo creo que tiene un ojo ahí creativo, que yo, o sea, cualquiera es autor de sus fotografías privadas, porque yo misma me creo que las fotografías que hago de los platos de comida, a mí me encanta cocinar y cuando veo que un plato me quedó lindo, y la fotografía culinaria también tiene mucho campo. Entonces, yo creo que cualquiera puede ser autor de una fotografía, 100%. Ahora, la calidad de fotógrafo, los conocimientos técnicos, la preparación profesional, eso ya es otra cosa. Ya eso es harina de otro costal. La ley no te define como que sí. Espérate, hay un feedback. No, la ley habla de fotografía. Ok. La ley habla de fotografía. ¿Existe en Cuba alguna ley que prohíba hacer fotos en determinadas situaciones? A ver, que yo sepa, no, pero hay, o sea, sé que hay actividades que se tratan de frenar, que se divulguen, que se comuniquen, pero yo creo que la libertad de expresión está en toda, o sea, tú puedes grabar cualquier situación pública siempre y cuando respetes los derechos de por ejemplo, una persona que esté sentada en los bajos de un edificio y en ese momento sucedió algo que te llamó la atención y tú hiciste la fotografía. Necesariamente esa persona no tiene por qué estar de acuerdo con aparecer en una foto. Entonces ya eso sería otro campo de protección porque serían los derechos de imagen como el derecho inherente a la personalidad. Pongamos que hay una situación de inmediatez noticiosa con algún suceso que ha ocurrido y cualquier persona toma una imagen, o sea, en estos momentos, cámara en mano, todo el mundo con su celular, todo el mundo tiene un obturador que puede, sí, o sea, y tú no puedes limitar la capacidad que tiene ahora todo el mundo de tomar imágenes. Tú puedes limitar la posibilidad de darla a conocer por temas relacionados con información noticiosa. O sea, todo el mundo no tiene la condición de periodista que para dar a conocer en los medios, pero no estamos hablando de que no puedas hacer la fotografía.
Ok, Entonces, estos son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo tomar la sí, foto, pero a la hora de hacerla pública, si yo no estoy avalado por una institución que reconozca mi trabajo como fotógrafo de prensa, estoy exacto, cometiendo una porque ilegalidad. eh, yo creo, yo creo que más que una ilegalidad en el sentido de que tú estés transgrediendo una norma, yo creo que es más una contravención desde el punto de vista administrativo, porque tú no eres, o sea, tú no tienes la categoría de fotógrafo de prensa. Acuérdate que en Cuba el creador, o sea, volvemos al registro del creador y a la condición laboral del creador en Cuba. O sea, hay un nexo ahí que no puedes desprenderte, porque para hacer cualquier comercialización o uso de la creación intelectual, tú tienes que estar relacionado con alguna entidad estatal, ya sea una asociación, ya sea una institución que te represente como creador, porque de lo contrario, no, o sea, no podrías hacerlo o no deberías hacerlo, porque poder siempre se puede, pero no estarías dentro de los marcos legales para poder En mi, vender en una mi, foto. Ajá. en mi experiencia aquí donde estoy, yo he salido a tomar fotografías en actividades, en marchas, en Uh-huh. eventos públicos. Nunca he tenido problemas, nunca nadie me ha preguntado, pero sí he llegado a lugares, a eventos públicos donde necesito una acreditación que me Claro, diga, sí, tú puedes estar aquí tomando imágenes porque tiene otra connotación. No es lo mismo una claro, marcha, que la gente esté en la exacto. calle, a una No es lo, carrera organizada por la alcaldía. a ver, no es lo mismo una situación que es pública, notoria, en fin, que no hay, a que sea, por ejemplo, un evento, lo mismo que estabas diciendo, una carrera o una marcha o un acto conmemorativo por X, Y, Z. O sea, ahí es como cuando tú haces la fotografía de una obra preexistente, por ejemplo, una escultura, un mural. A ver, eso está expuesto al público, 100%. Tú puedes venir y hacerle la foto. Ahora, hacer un uso, reproducirla, comercializarla, ya eso requiere otra autorización, porque esa obra que tú has fotografiado no es tuya. Es lo mismo que Exacto. pasa con estas actividades, o sea, hay regulaciones desde el punto de vista periodístico, tú hablabas de la alcaldía, o sea, de gobierno, Sí, en ese que caso, porque yo no voy a estar dentro de la actividad. No, yo puedo estar desde las vallas tirando fotos y no pasa nada, pero si estoy dentro, si quiero moverme exacto, dentro del ámbito. Una pregunta, esto que me dice de tomar fotos a una obra que esté ahí. Yo voy a remitirme a Cuba realmente y la experiencia que sí, tenemos sí, como cubanos. Yo veo una foto de un mural, vamos a decirlo, o un cartel. Yo tiro la foto y viene un policía y me dice, tú no puedes hacer eso. ¿Es lícito que pase eso? Yo no puedo tomarle una foto a algo que esté ahí a la o luz de todo sea, el mundo, que sea público. no, o sea, es perfectamente lícito. O sea, un policía no puede decirme a mí, tú no puedes tomar fotos de esto, a no ser que haya un cartel O delante. sea, Por ejemplo, que mira, haya un aquí no cartel está prohibido tomar fotos. que dice prohibido tomar fotos, como en los museos, como en algunos espacios, por ejemplo, eh, en Roma, yo estuve gracias a infinito y más allá, en Roma ahora, antes de que se produjera todo lo del coronavirus, por los 15 de Uh Emilio. -huh. Y hubo calles donde habían señalizaciones de prohibición de tomar fotografías. En los lugares estos ya bien, bueno, allá todo es histórico, pero los más antiguos, habían señalizaciones de prohibición de tomar fotos. Ah, bueno, normal, uno tiene que respetar esas cosas porque uno es un ser social y existen normas que condicionan tu conducta, para eso están establecidas las leyes. Ok. ¿Hay algún límite en la legalidad, por ejemplo, ahora de tomar fotos cuando tú eres un turista o eres un fotógrafo profesional a cuando eres un aficionado? ¿Hay alguna diferenciación legal con respecto a eso?
No. Es que estoy tratando de poner en contexto. A ver, es que son las mismas regulaciones, o sea, en Cuba, por ejemplo, vamos a llegar a los personajes estos que tienen ya un reconocimiento desde el punto de vista de protección laboral, que están en La Habana Vieja, que son Así, figuras. los costumbristas, figuras, tiene un nombre así. Exacto, exacto. Hacerle fotos a estas personas tiene un costo. Claro. Y hay una, entonces, ese es el tipo de regulación que yo creo que hay. Pero no, o sea, ¿quién te puede limitar a que tú libremente con tu cámara tomes? O sea, lo único que te puede limitar es el sentido común, que tú sabes perfectamente que no puedes hacerle una foto a una persona sin autorización de ella. Okay. El hecho de fotografiar sitios públicos, si después te vas a dedicar a reproducir esa fotografía, tienes que tener la autorización del autor de esa obra, salvo que ya sea una obra que esté en dominio público. Yo creo que el límite es el sentido común. No creo que haya algo desde el punto de vista legal que te prohíba. No, yo te hago esta pregunta porque realmente hoy están sucediendo cosas en el mundo entero donde las personas y tienen más acceso a reproducir imágenes o a capturar imágenes con los teléfonos. Y de repente estamos en un lugar donde dice, aquí no puedes tirar fotos, o no me tires foto de esto, no me tires foto de lo Mira, otro. eso pasa aquí también. Cuando aquí, bueno, el 18 de octubre pasado, cuando empezaron todas las manifestaciones, sí, también ha habido ese tipo de conducta por parte de los carabineros de prohibirte. Pero también está que, o sea, te dicen, no puedes tomar foto, pero o sea, quítame la cámara. ¿Cómo no voy a poder tomar fotos? Acá eh, tú no estás limitado por nada para expresarte. En Cuba eso no ha sido así. Sí, desgraciadamente. Entonces hay una diferencia bien notable en ese sentido. Bien notable en ese sentido. Es muy común que en Cuba, internacionalmente también, pero estamos hablando ahora mismo tema De Cuba. Cuba, que sí, estamos hablando de Cuba. Es muy común que medios e instituciones publiquen fotografías tomadas en internet sin autorización de sus autores. ¿Cómo puede entonces reclamar un fotógrafo cubano por el uso no autorizado de su imagen? A ver, los mecanismos legales están establecidos. Tú puedes ir a un bufete colectivo, contratar un abogado y demandar por uso no autorizado de tu obra. O sea, no constituye un delito porque no están incluidos dentro de las normas penales. O sea, no está dentro del tipo penal, no está ninguna transgresión a los derechos de autor. Pero desde el punto de vista del procedimiento administrativo que está establecido en las normas del SENDA y las normas generales del Código Civil, tú puedes reclamar por esto. Ahora, hay que tener mucho ojo con el tipo de creación. O sea, si tú eres un fotógrafo que trabaja para un órgano de prensa, tú tienes que tener muy bien claro qué obra tuya es independiente del marco del empleo para el cual estás trabajando, que eso a los fotógrafos también se les olvida. O sea, no vamos a dejar todo Importante. no vamos a dejar todo en manos de las instituciones estatales. O sea, también hay Claro. hay una cuota de desconocimiento y hay una cuota de picardía de los fotógrafos de prensa en este tema. Pero reclamar perfectamente se puede reclamar por el uso no autorizado de la obra, teniendo muy claro
que esa obra es independiente, sí, en el caso de que tú seas, de que el fotógrafo esté trabajando para un medio de prensa. Ok, ¿tú crees que valga la pena? ¿Qué beneficio podrían obtener? ¿Solamente reconocimiento o podrían obtener un beneficio económico si reclaman? Bueno, a ver, se puede solicitar indemnización de perjuicio. Que prospere o no, ya eso es, o sea, no te lo puedo garantizar. De Claro. hecho, cada caso es muy diferente, pero sí, puedes exigir indemnización de perjuicio, porque tú puedes sentir que ese uso no autorizado ha transgredido tu derecho moral y que eso ha afectado tu condición como, o sea, ha habido un cambio entre tu condición anterior al uso de esa obra a después que ha sido usada sin tu consentimiento. Entonces, sí, tú puedes solicitar indemnización de daños y perjuicios, sí. Que prospere o no, Hay ya una es. cosa, sí, eso son otros 20 pesos. Hay una cosa que quiero que tú aclares a los fotógrafos que nos están viendo. Cuando me dices la creación de obra en el marco laboral, ¿tú puedes explicar un poquito más a qué te refieres con eso? Mira, aquí en Cuba, la creación artística tiene, o sea, está el creador independiente, pero además está el creador que trabaja en el marco del empleo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo tuyo. Cuando tú Sí. trabajabas en el Centro Pablo, tú trabajabas en el Centro Pablo para documentar las actividades, todo lo que se hacía en el Centro Pablo. Por lo tanto, cualquier fotografía que tú tomaras en el marco de cualquier actividad, por muy genial que fuera, es una fotografía que está creada en el marco del empleo. Tú recibías un salario por realizar esa actividad. Por lo Entonces, tanto, la propiedad de esa o imagen sea, pertenece el al Centro derecho, Pablo. exactamente, el derecho a autor patrimonial pertenece al Centro Pablo. Sí, 100%. La Pero el derecho posibilidad, moral pertenece a mí. Ahora, pero el derecho moral es tuyo. El derecho moral es o tuyo. sea, Sí. estamos poniendo como ejemplo el Centro Pablo y mi figura. O sea, no es nada, Ah, no es no, nada, no es nada no, 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 agresivo. Pero, por no, no, ejemplo, no, ellos para tienen la nada. obligación, Te estoy poniendo ese ejemplo y como te pongo claro, ese ejemplo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del trabajo en los museos. Para hacer los catálogos de todas las obras de los museos se necesita un fotógrafo que tenga un grado de profesionalidad que permita obtener una imagen eh, lo más cercana posible a lo que se está exponiendo. Por lo tanto, correcto. generalmente los museos tienen fotógrafos contratados, que son las personas que realizan toda la fotografía dentro del museo. Esa es una obra creada en el marco del empleo. O sea, que Se reconoce el derecho moral, está, en todos los catálogos aparecen fotografías tomadas por Periquito Pérez. y eso es una obligación legal. El derecho moral es una obligación legal. O sea, si Es si una decir, o institución sea, usa una imagen tuya, aunque está hecho en el marco del... 100%. El Ok, derecho vamos, moral, sí, siempre hay que respetarlo, siempre. vamos entonces a una pregunta que me surge. Y es que tenemos la experiencia esa, hemos vivido eso. Hay instituciones que de pronto deciden borrarte de la historia. Las razones que sean. Ujú. Aunque tú hayas hecho la obra dentro de estas instituciones y pertenezcan a esas instituciones, el derecho moral todavía existe. O sea, estas instituciones están legalmente obligadas a reconocer la autoría de esas imágenes, la autoría de Cada esas vez que imágenes las utilicen, por ley. sí. Ahora, o sea, cada vez que las utilicen, 100%. Ahora, si te borran, lo más probable es que te borren con imágenes y con todo. O sea, nunca más utilicen tus imágenes.
pero no es el caso. A ver, lo digo porque Ya, ya, hay historias de instituciones oficiales que han ya, publicado fotos de sí. fotógrafos que desaparecen de la historia. No creo que sea Cuba el único caso que haya sucedido eso. No, para No debe nada. ser, Y eso, pero eso es una, yo creo que es una costumbre generalizada cuando la obra es creada en el marco del empleo, se tiende a olvidar el derecho moral. Y el derecho moral sigue al autor, o sea, perdón, el derecho moral sigue a la obra. Es el reconocimiento de la paternidad del autor. Y como te decía en el programa anterior, el derecho moral incluso llega a un momento en que si la obra tiene un carácter patrimonial y tiene un interés social y cultural, el Estado entonces viene en seguir protegiendo, o sea, a nadie se le ocurriría decir, no sé, que una obra patrimonial no le pertenece a su creador. Vamos, sí, o sea, vamos a hablar, la CIA de Lan, o sea, a nadie se le ocurriría decir que no es de él. La claro, fotografía de Korda, cuando deje de estar en dominio privado y pase a dominio público, igual todo el mundo la va a reconocer como la obra de Korda. ¿eso en qué año va a ser, Surel? Chico, a ver, esa fotografía se tomó a ver, vamos a En el buscar aquí. 62, cuando la crisis de octubre, En el 62. Korda falleció porque lo que quería buscar era la fecha en de... los 90. Entonces, esa fotografía eh, estaba todavía dentro de la regulación de los 80 años después de la muerte. Entonces, Correcto. todavía como que le queda tiempo. Para aclarar, porque eso lo dijimos la semana Todavía, pasada. todavía, Actualmente la ley todavía como que le queda tiempo. Exacto. Ahora, para aclarar, porque lo dijimos la semana pasada, la ley actual reconoce la autoría 25, reconoce tus derechos 25 años, 25 no, Después 50 del años 25 años después del primer uso para la obra fotográfica. El, fotográfica y después de tu el muerte. no, la fotografía tiene esa, a ver, mi interpretación de la ley, ya esto es mi interpretación personal, Correcto. yo creo que esa regulación es específicamente para la obra, para la obra fotográfica cuando la inmediatez o cuando la fotografía está tomada para lo que hablábamos relacionado con, porque fíjate que está la fotografía y la artesanía, cuando están creadas como obra seriada, pero la fotografía artística para mí sigue el mismo sistema de protección del resto de las obras, que es durante la vida del autor y 50 años después de la muerte, pero es discutible. O sea, siempre se puede bajar a alguien y decirte, no, la norma establece expresamente que la obra obtenida por cualquier medio análogo a la fotografía solo se protege durante los 25 años posterior a la primera utilización. O sea, cuando digo que se protege, estamos hablando que están obligados, tienes el derecho a recibir beneficio económico. Sí, que lo puede, o sea, que cuando lo vayan a usar tengan que contar contigo y que además te tengan que pagar por eso. Sí. Perfecto, eso es una de las cosas. Una de las cosas que me hablabas también era cuando eres colaborador de un medio. Ajá. Una institución te pide una imagen. ¿Cómo funciona eso con respecto a los derechos? Mira, si ya tú no estás, o sea, tú no estás trabajando para esa institución, tú colaboras para esa institución, la norma, que además es del año 80, tiene diferentes supuestos. O sea, si tú colaboras
100% free para esa entidad, tú recibes el 100% del pago. Si la entidad te facilita los medios o te facilita la posibilidad de acceder a la noticia, tú recibes el 50%. Si además tú obtuviste eso siendo trabajador, pero aunque no tenías no estabas desarrollándolo en el marco del empleo, pero es la misma entidad, tienes el 25%. O sea, establece determinadas situaciones y en dependencia de esas situaciones el tipo de pago que vas a recibir como creador. Y en cuanto al tiempo de publicación, o sea, yo entrego una fotografía y tienen que publicarla durante qué tiempo. ¿Tienen derecho a publicarla o obligación? Tienen 3 meses para publicarla. Tienen 3 meses para publicarla. Si esa fotografía no se publica en el marco de esos 3 meses, la fotografía vuelve a ti y si ya habiendo aceptado la fotografía, igual te tienen que pagar aunque no la publiquen. Ok, interesante. Y se entiende que la fotografía es aceptada, espérate, para no decirte, no me gusta hablar de las normas sin leerlas, para no decirte algo que no, y sobre todo esta norma que es tan vieja. Pues sigo con el tema. ¿Con el tema qué? De la vista. Espérate. Incluye, tendrá derecho a recibir, no tendrá derecho a percibir remuneración cuando será efectiva una vez aceptada la colaboración. Mira, una vez aceptada, este es el artículo 8º de la 157 del 80, que es la de las colaboraciones periodísticas, donde se incluye también el trabajo del fotógrafo dedicado a la actividad de prensa. ¿Qué ley es esta? La 157 del 80. Ok, se llama así Ley 187 del 80. Okay. No, Ley 157 de 1980. Ok, perfecto. Ya. Dice, una vez aceptada la colaboración, el órgano o medio de difusión que la solicitó está obligado a publicarla en un plazo que se acordará entre las partes y que no excederá de 15 días. En el caso de las publicaciones diarias, de 30 días en el caso de las semanales y de 60 días en el caso de las quincenales y de 120 días en el caso de las mensuales, de 240 días en las bimensuales, trimestrales y semestrales y de un año en el caso de las publicaciones que son anuales. Entonces ahí tú tienes que ir jugando con el tipo de publicación para el cual estás colaborando y más o menos tener una idea de cuál es el plazo que tienen ellos para publicar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la obra creada en el marco del empleo, que eso era una discusión constante con las entidades empleadoras, que decían, no, porque por ejemplo, esta obra se hizo en el marco del empleo, por lo tanto yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Si tú puedes hacer con ella lo que tú quieras dentro del marco para el cual fue creada. O sea, si se pueden hacer porque es que, a ver, si es pongamos ahora, si es una fotografía de prensa que está creada para dar a conocer la inmediatez de la noticia, en fin. Ya después, hacer o comercializar pullovers con esa, o sea, ya yo creo que eso se salió del contexto del marco del empleo. O sea, es discutible como todo el derecho, porque opiniones hay un montón, pero yo creo que es bien, o sea, que hay que ser bien claro en el contrato de trabajo cuál es el marco del empleo, en qué sentido estás tú trabajando y para qué estás trabajando, porque se pueden observar utilizaciones que están totalmente fuera del contexto del empleo para el cual fue creado. Hay una historia que
que es interesante con respecto a esto de los derechos de autor y de los derechos de la imagen, y es la de Constantino Arias, Ujú. fotógrafo histórico cubano que documentó 50 años de la República, que Pero que murió en el año además, 91, creo. pero además está reconocido mundialmente como freelance y de pronto en Cuba el museo, el museo no, el Hotel Nacional lo tenía como plantilla del hotel, los órganos de prensa lo tenían también como plantilla de los órganos de prensa, cuando él fue todo el tiempo freelance. Entonces, a ver, yo tuve la ¿Qué oportunidad pasó? de trabajar con la heredera y es muy complicado el tema de la defensa de los derechos de autor cuando las instituciones se cierran a no querer dar su brazo a torcer, reconociendo el derecho del creador. Y como pasa, esto pasó en Cuba y pasa en el mundo entero, cuando tú estás defendiendo tus derechos, tú eres una inadaptada, tú no estás dispuesta a ceder, tú te estás excediendo en lo que estás pidiendo por la obra, como si tú no tuvieras todo el derecho del mundo sobre esa creación. Entonces, con Fina fue bien complicado porque la gente Fina es la no, heredera de Constantino. Fina era la esposa. Fina falleció recientemente. O sea, yo, de, de la relación esta de trabajo nació una muy linda amistad y bueno, que yo mantengo con su hija, que es la actual heredera de los derechos de Constantino, pero ha sido, o sea, fue bien complicado la lucha para el respeto de los derechos de la obra de Constantino. En primer lugar, el reconocimiento de que la obra era de él, o sea, que aunque esté en los archivos de los medios de prensa, o sea, no toda la obra que está en los archivos de los medios de prensa es de los medios de prensa, porque de hecho la misma ley dice que pasado cierto tiempo vuelven a manos del autor cuando son colaboraciones. O sea, cuando no son obras creadas en el marco del empleo. Entonces no puede ser que un artista que mundialmente ha sido reconocido como freelance, de pronto en Cuba los medios de prensa lo reconozcan como un empleado del periódico. Y yo nunca vi un contrato. Yo particularmente, Surelis Villalobos Alayón, nunca vi un contrato del periódico. O sea, nunca me mostraron un contrato del periódico. Y con relación al Hotel Nacional, el hecho de que él estuviera documentando todas las personas o sea, todas las personalidades que pasaron por el hotel, sucesos que ocurrieron importantísimos, tampoco lo hacía un empleado del hotel y tampoco vi un contrato de él como empleado del hotel. Entonces, ha sido, o sea, el trabajo con la obra de Constantino fue complicado porque yo creo que no ha tenido el reconocimiento que merece su obra y yo creo que no, que tampoco ha sido debidamente remunerado la explotación de su obra a sus herederos. O sea, una demanda lo que hicieron los herederos. Mira, una Fue una demanda no, demanda lo que hicieron los herederos. una demanda no, varias, o sea, hubo varias demandas realizadas por los herederos, algunas prosperaron y otras no. Y algunas no prosperaron porque, por supuesto, había que primero tomar en cuenta el interés político o el interés cultural
Pero muchas veces la obra se utilizó sin siquiera contar con la voluntad política y cultural de las herederas que hubieran estado dispuestas a autorizar el uso de la obra siempre y cuando se contara con ellas. Entonces, Yo, eso pasa mucho en Cuba y en el mundo entero. Que después que usan la obra, entonces es que dicen, pero esto habría que pedir permiso. Eso pasa mucho, sí, sí, o sea, pasa sí, mucho. Y la gente, o sea, cuando me refiero, o sea, las personas, cuando están dirigiendo entidades culturales, entidades de los organismos de la administración central del Estado, o sea, no porque tú veas una obra que te gustó y que te parece perfecta para ambientar el ministerio, tú tienes el derecho de decir, imprímame todo esto y llénenme todo el ministerio de fotos sin contar con el artista, que eso ha pasado también en Cuba. ¿tú crees que el desconocimiento, bueno, primero, los cubanos, los fotógrafos cubanos tenemos desconocimiento de la Uh -huh. ley que nos protege? ¿Es para ti está claro eso? Sí, o sea, los fotógrafos y todas las manifestaciones artísticas, sí, 100%. Ok, hay un desconocimiento de la ley. ¿Tú crees que las instituciones, y cuando hablo de las instituciones, y me imagino, yo cuando hablo de las instituciones hablo de las personas que trabajan en la institución, porque Uh posiblemente ellos -huh. también tengan desconocimiento de la ley o se aprovechan del desconocimiento de los demás. ¿Tú crees que haya eso también? ¿Es una Mira, combinación de desconocimiento y de aprovechamiento del desconocimiento de otros? mira, yo creo que hay, a ver, hay que partir de que la ley de derecho de autor establece dentro de, o sea, en su primer artículo, que los derechos que están reconocidos en esa norma se supeditan al interés social y cultural. Entonces, ya ahí hay una pauta que te está trazando todo lo que viene detrás, va a tener una posibilidad, digamos, de manipular, sin que sea peyorativo la interpretación que se dé a la palabra manipular, pero sí que da una libertad de interpretación, ya incluso esto más allá de las limitaciones al libre ejercicio del derecho que están establecidas en el mundo entero, o sea, no es un invento cubano. El hecho de que la obra sea utilizada con fines educativos sin contar con el autor, o que sea utilizada con fines sociales sin contar con el autor, eso en el mundo entero existe. Pero yo creo que muchas veces se extralimita esta libertad de uso, cuando no necesariamente tiene que liberarse de esa forma. Yo creo que sí, que hay un desconocimiento total. Yo creo que hay un aprovechamiento de esta pauta de interés social, sí, 100%, creo que lo hay, y tengo experiencia de muchas cosas que se han hecho eh, apelando a ese interés social, y que a mi juicio no han sido debidamente tratadas desde el punto de vista del derecho a autor. Y yo creo que en su momento o sea, el derecho a autor en Cuba del 99 al 2008, 2007, tuvo una etapa de florecimiento. O sea, el Centro Nacional de Derecho a Autor llegó a crear oficinas de registro en todas las provincias del país. Se llegaron a dar cursos de posgrado en todas las instituciones, o sea, en el Centro de Superación para la Cultura, en el Instituto Superior de Arte. Se logró incluir el derecho de autor como una materia dentro de la carrera de derecho, como una materia lectiva y obligatoria dentro de la carrera de derecho. Y yo creo que
que había una intención dentro de la actividad de la política cultural de dar a conocer el derecho de autor, de divulgarlo, de que los artistas tuvieran conocimiento de qué hacer con su obra. Esto se fue perdiendo con el tiempo y yo creo que hay de nuevo, ahora con los cambios estos en las regulaciones para los autores audiovisuales, para los creadores audiovisuales, yo creo que hay un nuevo renacer y una nueva intención dentro de la política cultural de ir adecuando las normas a las circunstancias actuales que tiene el país. Y bienvenido, o sea, qué Por bueno supuesto. que se está pensando en cambiar las normas. Qué bueno que se están adaptando a las circunstancias actuales y qué bueno que se está dando esta libertad para el creador audiovisual y coño, que sea extensivo para el resto. Que sea extensivo para el resto. Yo, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. Y todo esto me hace pensar de que todos estos conflictos surgen también, y esta es mi opinión también, las instituciones estatales todas responden a un solo núcleo, a un solo cerebro, por así decirlo. Estoy tratando de sintetizar cómo lo veo yo. Instituciones como estas de derecho de propiedad intelectual, derechos de autor, tendría sentido de que fuesen independientes. Estoy pensando que en otros países, fuera de Cuba, hay asociaciones de fotógrafos, hay asociaciones de cineastas, hay asociaciones de escritores, hay un montón de cosas que defienden los derechos y donde los fotógrafos, en este caso vamos a hablar de los fotógrafos, pueden ir a buscar sus contratos, pueden ser asesorados legalmente, pero esas instituciones son independientes y no responden a un aparato estatal. O aunque estén ligados, funcionen con la ley, pero que no estén. ¿Tú crees que eso sería una locura pedir que en Cuba se cree una institución independiente, vamos a decirlo de cierto modo, o no gubernamental, que Mira, pudiera instruir más? Mira, yo creo que esa es la función del Centro Nacional de Derecho de Autor. O sea, la función del Centro Nacional de Derecho de Autor es regir la política del derecho de autor en Cuba. Pertenece al Ministerio de Cultura, como en España, que el Centro de Propiedad Intelectual, la Oficina de Propiedad Intelectual, pertenece al Ministerio de Cultura, aun cuando se trata en temas científicos, como las bases de datos, los programas de ordenador y todo eso. O sea, yo creo que lo que el artista tiene que saber es que tiene derechos, es que puede exigirlos, es que se puede defender, es que existen bufetes colectivos en Cuba con abogados que han adquirido conocimientos y preparación en materia de derecho de autor y que están en la mejor disposición y condición de representar a los artistas. Que uno no se puede quedar, o sea, yo tengo una frase, las puertas no me las cierro yo, las puertas que me las cierren los demás. O sea, yo no me puedo quedar con una duda, no me puedo quedar con algo que me perturbe dentro yo como individuo, en el ejercicio de mis derechos, si existen mecanismos y regulaciones que me permiten a mí defenderme. O sea, yo creo que el conocimiento debe partir de uno. Uno se tiene que preparar, uno tiene que estudiar, uno tiene que saber que su obra está protegida. Y después buscar el personal especializado, en este caso un abogado, que lo asesore para la defensa de sus derechos. Yo creo que en Cuba existen los mecanismos. Lo que pasa es que la gente por desconocimiento y por que se cansa, se agota de chocar contra una pared, sí, también, 100%. Yo creo que el papel del contrato también es algo que no existe en Cuba, que la gente no está acostumbrada. No, mira, la gente no está acostumbrada al contrato y la gente tiene el falso concepto de que proponerte un contrato significa que estoy desconfiando de ti.
todo lo contrario. Yo no estoy desconfiando de ti. Tú no tienes por qué confiar en mí. Entonces, vamos a plasmar lo que nosotros estamos queriendo hacer en un contrato que establezca cuáles son las condiciones, qué derechos tenemos cada uno sobre eso. Y nos va a ir mucho mejor porque el contrato es ley entre las partes y entonces todo lo que se establezca ahí, nosotros tenemos que cumplirlo y el que no lo cumpla responde. Yo creo también que es un proceso largo. Cuando tú quieres hacer un contrato, te tienes que ir a un bufete colectivo y se convierte en algo tedioso, cuando podría existir un proceso simplificado, o la que tú tengas ya una plantilla de un contrato Mira, prehecho y voy a hacer proformas de fotografías. contrato, Alain, proformas de contrato hay un montón. Reformas de contrato hay un montón. O sea, hay plantillas para usos de obra X, Y, Z, y tú las vas adecuando porque cada circunstancia, cada situación es diferente. Por lo tanto, tú las vas adecuando a lo que tú estás negociando en ese momento. Yo creo que, mira, es una mezcla de desconocimiento y es una mezcla también de que, o sea, de agotamiento porque son tantas historias, la gente te cuenta tantas cosas, de que al final no recibes respuesta por aquí, no recibes respuesta por allá, que un poco te agotas y dices, ay, ya lo voy a dejar así, no voy a hacer más nada. Pero, insisto, cuando tienes el derecho, lúchalo, o sea, defiéndelo. Deben entender los fotógrafos que los fotógrafos hacen historia y lo que hacen hoy forma parte del patrimonio de nuestra nación y tienen que defender ese patrimonio Es de que personas inescrupulosas. el fotógrafo, mira, el creador, el creador es una, a ver, es una persona que está dotada de una capacidad intelectual que no tiene todos, o sea, que no tenemos todos los seres humanos. O sea, esa aptitud para ver la vida de una manera artística, para interpretar la vida de una manera artística. No la tenemos toda. Y como no lo tenemos todos, entonces hay que, o sea, cuando tienes esa capacidad, tienes que defenderla. Y bueno, habrá quien diga, ay, Sureli, la autoralista, ¿no? Es que, o sea, no se trata de ser autoralista. O sea, yo he hecho dictámenes también donde el autor ha sido el que ha transgredido los derechos. Y hay que decirle al autor, no, mira, aquí tú no tienes derecho. O sea, esto le pertenece a la entidad. Y yo creo bueno, que ese es el sentido de la justicia. O sea, el abogado está para establecer cuáles son las condiciones que se deben respetar dentro del contrato. No cerrarse. Si crees que tienes el derecho y tu obra se ha transgredido, lúchalo. Sí, busca quien te represente, busca quien te oriente. Había un cuestionamiento con referencia al uso de la imagen personal. Es cierto que tú no vas a andar con un contrato dentro de la cartera cada vez que tú sacas a hacer fotos, pero ¿por qué no? O sea, si ya tú sabes que vas a hacer una serie de retratos, o sea, pide la autorización. No pretendas que las personas estén de acuerdo con aparecer en tu fotografía, porque no tienen por qué aceptarlo. Es su imagen personal. Entonces, no es lo mismo en un contexto de una marcha donde tú haces una fotografía a todo lo que estás viendo, a cuando tú te concentras en una persona, en un individuo, en algo particular de esa persona que te llamó la atención. ¿Y qué tal cuando vas en la calle y estás haciendo fotografía callejera y alguien posa para ti?
Hay un grupo de personas jugando dominó. ¿Voy a tirar una foto? Sí, tira la foto. Pa. Ya. Yo te podría decir, sí, ahí está la autorización, esas personas posaron para ti. Y si mañana te dicen que no posaron para ti, que ellos estaban así y que tú llegaste y les hiciste la foto, vas a privarte de una buena toma por no tener algo por escrito. No sé, es que es complejo. Yo sé que es complejo, que cuando tú estás haciendo la fotografía no vas a estar pensando, ay, tengo que pedir autorización. O sea, sé perfectamente que no funciona así. Pero quizás sería bueno tener algún tipo de mecanismo que de alguna manera te proteja de la, del reclamo que puede venir, del reclamo que puede venir. Y que en este caso sería mucho más serio porque sería un derecho inherente a la personalidad, que es el derecho a la imagen. Tengo una última pregunta para ti. ¿Crees que Cuba es popular para los fotógrafos porque lo encuentran como un paraíso donde pueden tomar muchas fotos sin preocuparse por este tipo de regulaciones? Chico, yo creo que Cuba es un paraíso cultural y tiene una fabulosa población que es muy rica en todo, en costumbres, en maneras de expresarse. No creo que sea porque saben que pueden hacer fotos. O sea, yo creo que eso pasa en el mundo entero. Tú llegas a cualquier ciudad y tú haces fotos y lo que aparezca ahí es, o sea, no creo que va por ahí. Yo creo que Cuba es Que siga interesante así, por otras cosas. Yo creo que Cuba es que siga así. interesante por otras cosas. Pero, pero yo creo que, o sea, ya esto se saldría del tema del derecho a autor, pero yo creo que el derecho a la imagen ha sido, yo creo que ha sido subvalorado. La gente se cree con el derecho, por ser artista, de hacer fotos de cualquiera sin tomarlos en cuenta, y no es así. O sea, sí, tú eres un artista, eres un fotógrafo, bacán, divino, pero, pero mi imagen yo no quiero que esté recorriendo el mundo entero. Entonces, como que ahí hay un detalle que se escapa del ámbito, del creador. Te entiendo. Oye, Zuleli, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Yo Muchísimas creo cosas. que todos hemos creo que todos hemos aprendido un montón hoy aquí en este espacio, en estos dos Bueno, programas que para hemos mí tenido. es un placer. O sea, el derecho de autor a mí me encanta, pero yo hice la tesis de maestría justamente de la protección del derecho de autor en la fotografía. Entonces, nada, me gusta, me apasiona el tema y Bueno, nada, a seguir creando. ha sido un honor. Señores, esto ha sido todo en el Cíclope por hoy. Recuerden, este es el Ciclo Andarín. Yo soy Alex Gutiérrez. Este es un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola. Las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola, por la plataforma de OnCuba. Y después nos puedes buscar también en Facebook, en YouTube, que nos vas a encontrar ahí también. Gracias a Zuleli y nos vemos en la próxima aventura. Sure.